Con el portafolio de largo plazo no atacaría ese movimiento. Mi orden de compra seguiría estando en 2040, pero con la cuenta de corto plazo podría atacar ese movimiento, pero solo veo una forma de hacerlo. Hasta hace unos 4 o 5 días, Ether todavía estaba en altísimo riesgo de continuar la tendencia bajista. Estando bajo $2000, no solamente la media de 20 y de 50 periodos amenazaban con cruzar bajistas la media de 200, sino que bajo 2150 también tenía el riesgo de completar un triángulo descendente. En el último análisis, que precisamente estábamos rompiendo bajo los $2000, se reconocía el riesgo de romper, igual que tenía también Bitcoin, la zona de compra en ese sentido para agregar a la posición existente. En mi caso estaba en 1440, pero era muy escéptico en ese video teniendo tan cerca el hard fork, que como les digo lo tenemos exactamente en 7 días. Por esa razón en ningún momento cuando rompimos bajo los $2000 yo intenté vender lo que tenía, nada de lo que tenía, y el momento en el que yo pensaba shortear con la cuenta de corto plazo era por debajo de $1700 cuando confirmara este patrón bajista, que tampoco se terminó dando. Lo único malo, entre comillas, es que no se me alcanzó a dar la oportunidad para agregar, y esa orden que pensaba que se me ejecutara en 1400, pues ahora la voy a poner en $2040, donde igual voy a asumir un riesgo. No hay ninguna seguridad primero ni de que vaya a tomarme la orden, y tampoco hay seguridad de que esa zona se vaya a mantener. Entonces yo sé que comprando en ese punto voy a entrar asumiendo un riesgo de máximo un 17 a 20%, pero no estoy atado a asumir todo ese riesgo. Voy a dejar una orden de compra, no voy a esperar un patrón concreto, sino que voy a poner una orden de compra de lo que pensaba comprar en 1400 aquí en 2042, pero si el día me cierra por debajo de ese nivel, yo muy probablemente reduzca o en el peor de los casos cierre completamente la operación. Este triángulo como tal no me preocupa tanto, no considero que tampoco tenga un rompimiento alcista y cuente con ese objetivo como tal. Creo que al no romper por debajo de los $1700, lo que ha mantenido es el rango de acumulación y en teoría tiene el mismo potencial que tiene también Bitcoin. En ese sentido, pues la compra aquí en 2040 igual me parece muy buena, me parece que es muy fácil de gestionar y pues reitero, es solamente un incremento. Estoy, como les digo, asumiendo máximo un 20% de riesgo, pero con el 10% de mi capital. Entonces, en realidad, en el peor de los casos, yo estaría asumiendo una pérdida del 2% de mi capital total, que muy seguramente reduzca si no me da la vela y el movimiento que yo espero. Me parece importantísimo que en el caso de cualquier retroceso se mantengan esos 2050. Igual, los que están contando con este triángulo, después del rompimiento de ese triángulo, pues el retesteo también iría de la mano con ese patrón y todavía estaría en camino a ese objetivo que pintaría aproximadamente en los $3300. Me parece interesante. Lo único que me parece interesante de ese objetivo es que casi que coincide con el 61% de FIBO. Pronto por eso no lo descartaría, pero técnicamente creo que lo más probable es que vaya entre 2.700 y máximo los $3000 para lo que son los próximos días, incluyendo el 6 de agosto o el 4 de agosto tentativos, que son el momento en el que se va a activar el hard fork de London, que sabemos hoy que habíamos hablado que era el potencial catalizador que podía llevar a Ether cerca a los $3000, que sería la parte alta del rango. La resistencia que está conteniendo el precio en este momento es una resistencia doble, es la resistencia de los máximos del mes, que son los de los primeros días de junio, por aquí por $2380, pero también es una resistencia en el semanal, donde tenemos la media de 20 periodos. Romper esa resistencia nos deja prácticamente un camino libre en el semanal a 2900 y en el diario a 2720. Entonces yo espero para mi incremento de mi posición a largo plazo, igual voy a esperar a 2040, pero reconozco que
todavía se puede dar un mechazo desde aquí, desde donde estamos, hasta 2.700 mínimo e incluso hasta los $3.000, y más teniendo tan cerca el fork que puede desatar FOMO. Si toda la subida se da con FOMO antes del momento del hard fork, pues es lo mismo. Comprar el rumor y vender la noticia, pues sería muy probable que el precio caiga al momento del hard fork. No necesariamente caer y crashear y cambiar la tendencia nuevamente, pero de pronto sí caer lo suficiente como para liquidar esos que entraron después de la noticia, y más si lo hicieron apalancados. En el video de ayer vimos que las resistencias técnicas de Bitcoin estaban en 42 y 44.000 y que faltando algunas horas para la expiración del 30 de julio era altamente probable que se viera un mechazo que fuera a capturar liquidez en esa zona, pero que igual nos mantuviera por debajo de 40. El hecho de que Bitcoin se esté consolidando en los 40 sin poder romperlo, pero consolidando en esa zona, pues todavía nos deja abierto ese escenario, y creo que eso permitiría que Ether rompiera esta resistencia que tiene doble y de 2.400 trate de acelerarse a 2.700. Con el portafolio de largo plazo no atacaría ese movimiento, mi orden de compra seguiría estando en 2040, pero con la cuenta de corto plazo podría atacar ese movimiento, pero solo veo una forma de hacerlo. Como no tenemos ningún patrón de entrada concreto, al menos lo que yo le diría a mi comunidad es que lo único que podemos hacer acá es pagar por ver con un kamikaze, con un stop loss al mínimo del día. Digamos, lo malo del kamikaze es que pues el stop está tan cerca que cualquier mechazo o búsqueda de liquidez te pueden cazar fácilmente el stop. Pero ¿por qué no conviene dejarlo sin stop loss o ampliar el stop loss? Si tú quisieras ampliar el stop loss de pronto al último mínimo, que es 2130, o incluso alguna media que puede ser la de 50 o de 20 periodos, pues te estás arriesgando a que el retesteo del patrón amplio que se ve en el gráfico diario, que sería el triángulo, te saque de la posición de corto plazo y ya después no la puedas retomar. Si el kamikaze pierde desde esta zona, pues fácilmente se podrá plantear otro kamikaze o algún otro trade completo en la zona de los 2080 a 2040, 2030. Para mí un trade kamikaze es un trade que arriesga solo el 10% del riesgo máximo por trade de la cuenta de corto plazo. Yo sugiero que sea entre el 1 y el 5%. Entonces, pues haciendo cuentas, en cualquier caso, cuando un kamikaze pierde, siempre pierde menos del 1% de la cuenta. Lo bueno del kamikaze es que te permite exposición en una dirección cuando tienes poca probabilidad de éxito, y en el camino siempre se puede convertir en un trade normal. Por ejemplo, aquí es clara la resistencia que tenemos en 2.390. Si rompe los 2.390, se extiende un poco, viene, retestea y aquí deja una pin bar o una vela envolvente o cualquier patrón de compra que ustedes utilicen. Aquí en este momento se puede volver un trade completo y utilizar el stop loss que te dé tu patrón. Aquí se podrá obviamente incrementar la posición y probablemente tu precio de entrada sea muchísimo más favorable de si solamente estuvieras tomando el patrón de entrada. Si el kamikaze no te da oportunidad de agregar en el camino, pues no te dejará muchas ganancias, pero sí la satisfacción de haberle sacado algo al movimiento. Esa sería la forma en la que yo atacaría a Ether, con esa posibilidad de que rompa, que todavía es muy incierta, que solamente nos la da el hecho de que Bitcoin no ha sido rechazado realmente de los 40. No lo ha podido superar, pero se ha consolidado en esa zona y por eso todavía podría sorprender con un mechazo, que para las altcoins podría ser bastante favorable. Hasta ahora la única que tengo pensado atacar es Ether, pero de pronto en el transcurso del día con mi comunidad veamos una u otras que también se puedan atacar con buena probabilidad de éxito. Aquí hay que resaltar que perfectamente, al igual como hay un kamikaze long por esta lateralización cerca de la resistencia, también hay la posibilidad de un kamikaze short, precisamente viendo que no hemos podido superar la resistencia. Aquí perfectamente también alguien podría plantear un short con un stop loss por encima del máximo de la resistencia que hemos visto, que no solamente es horizontal sino también la media de 20 en el gráfico semanal, y mirar a ver si da una caída al menos a los 2040. El risk reward de ese trade sería al menos de un 2 a 1, entonces ya dependerá de lo que quiera arriesgar cada uno.
Obviamente si se arriesga lo un kamikaze, todo bien, puedes jugar en cualquiera de las dos direcciones. El problema está en las personas que tienen ansiedad en buscar certeza en cualquiera de las dos direcciones para apalancarse e irse con todo en esa dirección. Lastimosamente eso no lo tenemos. Si te sobreapalancas en una operación, independientemente si tienes o no la razón, es posible que la volatilidad te saque. Entonces la verdad, esto no está tanto en adivinar perfectamente cada uno de los movimientos que tenga el precio, sino en identificar patrones, definir riesgos y nada, tratar de dejar correr las ganadoras. Es un cliché, pero lastimosamente es lo más cierto del mercado. La persona que logra dejar correr las ganadoras y logra cortar sus pérdidas, pues esa persona es la que le saca plata al mercado a lo largo del tiempo. Entonces ese era básicamente el análisis que les traía el día de hoy. Espero que les sirva, que les haya gustado. Si fue así, les pido que me colaboren reventando el dedito arriba, compartiendo este video, suscribiéndose si todavía no lo han hecho, y estén pendientes porque les voy a seguir subiendo contenido en los próximos días. Muchas gracias.